Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. No nos cansamos de decirlo, el rating de Teleantioquia y de Su Caso en Casa va muy bien, gracias a nuestros televidentes. No le pregunte al vecino, no le pregunte al amigo sobre los temas jurídicos, consúltelos aquí, tratemos los temas jurídicos aquí conversados, sin tanto tecnicismo. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. Ya saben, nuestras redes sociales, canal de YouTube, Teleantioquia, Su Caso en Casa, para ver los programas que se han perdido. Escríbanos también al correo del canal para responder inquietudes y nos pueden llamar en directo para que compartan con los especialistas de las distintas áreas del derecho las distintas inquietudes que surjan. Un tema importante, como todos los que tratamos aquí, cuando usted, persona natural, hace la declaración de renta, a veces el contador le dice, usted tiene unos saldos a favor, y uno dice, ¿será que reclamo esos saldos a la DIAN? ¿Qué miedo reclamarle a la DIAN? Pues ese tema lo vamos a desarrollar hoy con el doctor Wilmar Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria y revisoría fiscal, consultor en impuestos de la firma Ochoa y Asociados y ha sido es docente durante más de 20 años. Doctor Wilmar, muy buenas noches, y este tema de los saldos sí que nos gusta a todos los que declaramos renta. Así es, doctor, hay que estar pendientes para no perder esa oportunidad, poderlo reclamar. Bueno, doctor Wilmar, ¿en qué casos la persona que hace declaración de renta puede establecer que tiene unos saldos a favor y cuál es el procedimiento a seguir para reclamarlos o si no los reclama, si los puede tener también a favor para futuras declaraciones? Sí, doctor Juan, mire, es que la persona natural, donde vamos a enfocar en nuestra charlita de hoy, cuando presenta su declaración de renta puede suceder que tenga un valor a pagar o puede suceder que tenga un saldo a favor. Correcto. O puede suceder que no le dio impuesto a cargo y no le hicieron retenciones en la fuente, entonces no tiene ni valor a pagar ni saldo a favor. Pero en el caso en que la persona tenga, por ejemplo, unas retenciones que le hayan practicado durante el año mayores al impuesto que debe haber determinado, entonces es donde surge un saldo a favor. O bien también, como decías en la presentación del programa, si tenía un saldo a favor que tenía el año anterior y digamos que en la calle lo dicen que lo arrastró, el término técnico es que lo imputó en la siguiente declaración. No lo reclamó. Entonces no lo reclamó, pero lo llevó en la declaración del periodo siguiente, del año fiscal siguiente. En algunas ocasiones, por estrategia de planeación tributaria puede ser pertinente, ya dependerá pues en cada caso, pero entonces de ahí pueden surgir los saldos a favor en el impuesto de renta. Entonces lo que hay que estar atentos a poderlo solicitar a la autoridad tributaria aprovechando los términos que da la ley para no perder esa oportunidad y poderlos solicitar, establecer todo el trámite que piden las normas y finalmente pues que esa plática no se pierda y se la devuelvan al contribuyente declarante. Bueno, Adriana desde Envigado, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Doctor Juan Carlos, buenas noches. Muy bien, aquí con ustedes los televidentes, la razón de ser de estos espacios informativos. Sí, para preguntarle al doctor, Sí. Yo en este momento declaro renta. Correcto. Y en 2 años yo ya estoy pensionada. ¿Yo pensionada tengo que declarar? Bueno, una buena pregunta. Pensionada porque la unidad de gestión y parafiscales UGPP, que muchos la entendemos como un brazo de la DIAN, porque reclama a las personas que declaran renta que por favor también hagan aportes a la seguridad social, pero en el caso del pensionado, ¿cuál sería el escenario allí? Yo siempre menciono que el pensionado está en el cielo tributario. Sí. Porque es que fíjese, doctor Juan Carlos, que tienen una condición muy especial. La ley tributaria les dice que hasta 1.000 UETs mensuales tienen de renta exenta. ¿Que eso viene siendo? Eso viene a ser 34 millones de pesos mensuales. Entonces una persona que tiene una pensión de 34 millones hacia abajo prácticamente, entonces no tiene que declarar, no tiene que pagar impuestos, perdón. Correcto. Ahora, si los topes de ingresos o de patrimonio le dan para ser declarante, deberá ser declarante. Entonces hay muchos pensionados que tienen que declarar porque tienen un patrimonio muy superior, alto a 4.500 UET, o porque la pensión misma durante el año como ingreso bruto supera ya para el año 2017 las 1.400 UET, que son algo así como 44 millones de pesos. Entonces, los pensionados en sí, por la pensión, no tienen retención en la fuente, es muy difícil, tendría que tener pues un monto muy alto.
Entonces, ¿de qué puede surgir un saldo a favor en un pensionado? De pronto que vendió su inmueble, por ejemplo, le hicieron la retención en la fuente, vendió su vehículo, entonces sobre esos ingresos que no son de la pensión, esos ingresos sí son grabados y le harían retención en la fuente. O que de pronto se da el caso también, hay pensionados que todavía pues sobre todo tienen capacidad de trabajo, y entonces por prestación de servicios tienen otros ingresos y sobre esos otros ingresos recibirán pues honorarios sobre los cuales les practicarán la retención en la fuente respectiva. Entonces hay muchos casos donde los pensionados que pueden tener o su renta pensional o tienen otros ingresos, pues tienen que declarar de todas formas, pero eventualmente pueden ser objeto de retenciones en la fuente. O sea que doña Adriana en 2 años puede estar tranquila cuando se pensione. Pues ella dijo que ya era pensionada, ¿cierto? Entonces, ahí tiene, bueno, igual ella tendrá esa ventaja, pero tendrá que revisar en cada caso si cumple los requisitos para ser declarante, es decir, si sus ingresos superan las 1.400 VT, si el patrimonio supera los topes de los 4.500 VT, es decir, si cumple esas condiciones tendrá que ser declarante. Y entonces, si no tiene otros ingresos, seguramente pues no será objeto no pagará impuestos, pero tendrá que presentar declaración de renta. Hoy estamos hablando sobre los saldos a favor cuando usted, persona natural, hace la declaración de renta. ¿Hasta durante cuántos periodos o años yo puedo ir acumulando esos saldos? Porque digo, no me interesa reclamarlos, quiero acumularlos para eventuales situaciones donde tenga muy buenos ingresos y me sirvan como una especie de colchón en la declaración. En el caso de las personas naturales, pues ahí tenemos una situación y es el término de los 2 años para presentar la solicitud de devolución de ese saldo a favor. Hay que tener en cuenta que en la reforma tributaria del año 2016, la ley 1819, se estableció una ampliación de la firmeza de las declaraciones y déjeme, doctor Juan Carlos, le explico, la firmeza es una figura jurídica que en materia tributaria tiene la incidencia de que la declaración presentada por la persona natural o jurídica ya no será objeto de modificación ni por la administración tributaria ni por el contribuyente. Entonces, con la ampliación de 1 año más en el término de firmeza, pues decimos que ya son 3 años para que la declaración quede en firme. Sin embargo, cuando la declaración de renta de la persona natural presenta un saldo a favor, ella tendrá un término de 2 años para presentar la solicitud del saldo a favor y a partir de ese término, digamos, tiene esos 2 años para que haga ese trámite, inicie el trámite de la solicitud de devolución y ya pueda, pues, cumpliendo los requisitos que establece el reglamento, cumplir con todas las actividades que allí le piden en la DIAN y entonces poder que le devuelvan ese saldo a favor. A ver, transmitiendo lo que logré entenderle, tenemos 2 años quienes no hayamos reclamado los saldos, bien sea para que nos los devuelvan o para aplicarlos en nuestras declaraciones, porque eso, digamos, tiene una prescripción, una caducidad, hablando pues en términos muy generales. Así que debemos estar pendientes con el profesional, con el contador, para revisar cuidadosamente cómo hacen la aplicación de esa devolución de saldos. Más o menos así. Pero tener en cuenta lo siguiente, si vamos a llevar el saldo a favor en la siguiente declaración, entonces lo tengo que hacer en el siguiente periodo. Esa declaración, ese saldo a favor, por decir algo, que me quedó del 2016 y la llevo en la declaración de renta para este del año 2017, que voy a presentar ahora en agosto de este año 2018, entonces yo lo puedo hacer. Pero fíjese que lo que no puedo es dejar ese saldo a favor sin imputar. Imputar es llevarlo en la declaración del periodo fiscal siguiente. Lo tengo que hacer de manera inmediata al periodo fiscal anterior. Porque pierdo la oportunidad. Sí, porque es que lo tiene que llevar para que en la última declaración... No es que yo lo vaya guardando. No, en la última declaración viene ese saldo a favor y yo voy a tener ahí el saldo acumulado del periodo fiscal si tuve el 2017 más el del 2016. Lo voy a tener en la declaración del 2017. Ese saldo a favor que tengo en el 2017, que ya está acumulado 2016-2017, tengo 2 años para hacer la solicitud de devolución contados a partir del vencimiento del plazo para presentar la declaración de renta. Ahora, si yo presenté la declaración de forma extemporánea, en ese caso no se me van a ampliar esos términos de los 2 años. Porque ahorita hay un tema de sanción, ¿o qué? Sí, claro, y eso sería favorecer al incumplido. Claro, está bueno, entonces me incumple y para eso le voy a dar el beneficio. Claro, y hay que tener en cuenta además que las personas que presentan la declaración y tienen un saldo a favor y presentan la solicitud de devolución un mes siguiente al vencimiento del plazo para declarar, es decir, si nos presentamos la declaración en agosto de este año, yo llego en septiembre y presento el saldo a favor, pues la autoridad tributaria tendrá, además de los 2 años que ya tiene, un mes adicional de plazo
para verificar que sea procedente esa devolución. Doctor Wilman, vamos con más televidentes porque este tema nos gusta a quienes declaramos renta y saber estos salditos a favor, porque uno siempre piensa la DIAN, pero la DIAN también tiene algunas garantías para los contribuyentes. Sandra, buenas noches. Muy buenas noches, los felicito por el programa, tan amable para una inquietud que tengo. Yo trabajé hasta diciembre del 2017 y en el momento no me encuentro laborando, pero tengo patrimonio, estoy recibiendo salario, pero tengo un patrimonio y el año pasado pues también vendí una de las casas, de dos casas que tenía, vendí una por 180 millones. Quisiera saber si sobre el patrimonio que tengo debo declarar. Perfecto, gracias. A doña Sandra, ¿le alcanzó a entender toda la información que nos...? El patrimonio nos alcanzó a decir el valor, ¿no? ¿Está todavía en línea, doña Sandra? Sí, correcto. El patrimonio por el que... patrimonio bruto. Bruto, exacto. O sea, el sin las deudas. patrimonio bruto, pues... No, yo vendí una casa por 180 y pues la verdad también hice una compra, pero no sé, en total pues yo terminé realmente con dos casas porque vendí una. Entonces Pues, quisiera saber si sobre ese patrimonio tengo que declarar. Muy bien. Listo, muchas gracias. Muy bien, Sandra. Si el patrimonio bruto, es decir, el patrimonio bruto todo lo que Eso, yo tengo explíquenos qué es eso, porque- sin las deudas. Ya, ¿Cierto? bueno. Yo tengo un apartamento que vale 150 millones, por ejemplo. Pero la mitad. Y le debo 140 al banco. No, eso no... No, para la DIAN, mi patrimonio, pues digo, para la DIAN no, pero para la norma fiscal. Es correcto. Para la norma fiscal, mi patrimonio bruto vale 150 millones, no importa la deuda que yo le deba al banco. Hombre, que yo le debo 140 al banco, no importa, su patrimonio bruto es lo que yo voy a medir para Así definir no lo haya su pagado. condición de declarante en renta, sin importar si ya pagó, Ah. si debe en el banco, si debe el 90%, como en este caso. Claro. Entonces, en ese caso, si el patrimonio bruto de doña Sandra es superior a 143 millones 400 mil pesos, que es el tope en VTs del año pasado, 4.500 VT, ella tendrá que declarar. Y es importante, a propósito de la pregunta que ella hace, fíjese que ella está sin trabajo. El patrimonio es uno de los parámetros para medir la condición de declarante en el impuesto de renta. El trabajo. El patrimonio. Y los ya, ingresos. independientemente si trabaja o no, si tiene un patrimonio, ingresos o no. hay que declararlo. Sí, porque fíjese que hay muchas personas, por ejemplo, está el típico caso de la pareja de esposos, donde el esposo trabaja, la esposa está en los oficios del hogar, no es que no trabaje, sino que no le pagan por lo que hace, Claro. pero entonces no devenga. Pero tienen patrimonio en conjunto, Tienen porque fincas, la sociedad tienen... conyugal entonces no aparece sino cuando se liquida, es Correcto. como contradictorio, pero entonces mientras tanto cada uno declara de forma individual, de forma independiente. Entonces si tienen bienes patrimoniales a nombre de cada uno, entonces cada uno tendrá que mirar si su patrimonio supera las 4.500 ¿Cómo lo declara? UF y tendrá que declarar, Vea, así la esposa no debe Claro. ingresos. Don Carlos, esperen unos segunditos porque nosotros decidimos hablar con los ciudadanos, preguntarle a los ciudadanos su caso en casa, en las calles, y les preguntamos si ellos saben lo que es la declaración de renta, si declaran renta, cuándo hay que declarar renta a propósito de los beneficios que se dan en este sentido. Vamos a ver la nota con nuestra directora de producción, Mariana. La declaración de renta sirve para tener como un estudio acerca sobre la capacidad de adquisición de la gente, diría yo. Para recoger los impuestos, para pagar las obras y todo que hacen en el país. No, ni idea. No les cobran como algo, una multa. Pueden tener como castigos por parte del Estado porque esa es una obligación tributaria que ellos deben hacer. Por eso a veces estos temas tributarios son a veces muy complejos y con el doctor Wilmar lo que tratamos es de volverlos más fáciles de digerir y ahí estaban viendo ustedes la nota con los ciudadanos, algunos más o menos tenían idea, otros pues muy desconectados y aquí en su caso en casa lo que tratamos es de hacer una pedagogía. Vamos con Carlos de Envigado, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí. Mi caso es un poco, no sé si atípico, porque vengo del exterior y quisiera preguntarte algo. Yo tengo una jurídica y como la jurídica pues es un terreno que me da un arriendo, ¿no? Y de eso vivo como persona natural. Y realmente pues no sé qué hacer en este caso porque como persona natural de eso es lo que hago yo. Entonces el gobierno no me ve como con muchos entrada como persona natural
y me han devuelto unos impuestos, me han devuelto del año pasado, tenía derecho a cierto dinero, y me dicen, pues, familiares o incluso contador, uy, no vaya a tocar eso, no lo vaya a tocar, déjelo ahí, porque la bien se alborota y mejor exacto, dicho, eso le dicen a uno. esculca hasta lo que sea. Entonces, no sé qué hay de cierto en esto. ¿Qué dice usted? ¿Qué hacer con los saldos? Es su pregunta concreta. Sí, si reclamarlos o simplemente regalárselos, porque la vida, mejor le dicho, caen a uno con todo el poder. No desvisten. Claro, ese es el temor que nos da, no crea. Doctor Wilmar, ayúdenos, porque lo que dice el ciudadano es el reflejo de muchos ciudadanos en Colombia. Esa gran preocupación. Es cierto, ese temor que existe frente al proceder de la administración tributaria. Mire, yo quiero señalar algo ahí para dar claridad en este tema. La autoridad tributaria, como cualquier otra autoridad del Estado, tiene pues unas funciones y actúa por una serie de competencias. Y hay un debido proceso garantizado además por la Constitución política. Y ese debido proceso también le confiere al ciudadano que tiene la condición de contribuyente del impuesto, cuando se da una situación de un saldo a favor y está dentro de los términos de ley, que haga uso de ese derecho que le otorga la misma ley tributaria a que le devuelvan ese saldo a favor. Entre otras porque es una persona, es un ciudadano cumplido, está presentando sus obligaciones tributarias, está pagando sus impuestos. De hecho, el saldo a favor no quiere decir que yo no pague impuestos, lo que pasa es que lo pagó durante el año y tuvo un exceso de retenciones frente al cálculo del impuesto a cargo que debió haber calculado en ese periodo. Entonces, fíjese que estamos hablando del cumplimiento de un deber formal, el cumplimiento del pago de la obligación sustancial, que como consecuencia de ello origina un saldo a favor. ¿Qué le digo yo a don Carlos y a las demás personas? Que sí tiene que tener mucho cuidado en que las cifras en las que funda ese saldo a favor sean correctas, que los soportes, que los certificados de retención y que los momentos en que debieron de haber coincidido esos ingresos hayan sido declarados de forma adecuada. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuaremos hablando qué hacer cuando tenemos saldos a favor en la declaración, personas naturales, y vamos a dar algunos tips después de la pausa. Bueno, estamos hablando sobre usted, persona natural, cuando hace la declaración de renta, tiene a veces unos saldos a favor y si es bueno o no reclamarlos. Por eso vamos a tener unos datos para tener en cuenta y para recordar. Dentro del proceso de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, es posible que se presente un valor a pagar, que no haya valor a pagar y que se presente un saldo a favor del contribuyente. En este último caso, la persona puede solicitar la devolución de ese saldo a su favor. El término para solicitar la devolución del saldo a favor es de 2 años, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Si la persona imputa lleva el saldo a favor de una declaración de renta a la del periodo siguiente, el término se cuenta a partir de la última declaración en la que se imputa el saldo a favor. La persona natural solicitante del saldo a favor debe pedir una cita en la DIAN, pero de manera telefónica, y tener en cuenta hacerlo con tiempo, porque si deja el trámite para el final del plazo de los 2 años, corre el riesgo de dejar vencer el término para hacer este trámite y en ese caso perdería la posibilidad de recuperar ese saldo a favor e impuesto de renta. La DIAN cuenta con un plazo de 50 días hábiles para devolver el saldo a favor, siempre que sea procedente. Si se hace uso del trámite de devolución con garantía otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros, el plazo para devolver será de 20 días hábiles. El saldo a favor se devuelve en dinero mediante depósito en la cuenta de ahorros que informe el solicitante, pero si el monto a solicitar supera las 1000 VT, año 2018, VT 33.156, valor 33.000 o 33.156.000, sí. La devolución se hará mediante TIDIs, títulos de devolución de impuestos, los cuales, como cualquier título o valor, son transables de acuerdo con las condiciones del mercado. Doctor Wilmar, vamos con más televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto hasta ahora? Bueno, don Germán, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Su inquietud, por favor. Gracias. Mire, doctor, es lo siguiente. Mi esposa era contribuyente de impuesto de renta y complementarios. Correcto. Ella recibía sus ingresos por honorarios profesionales. También le hacían retenciones en la fuente común y corriente. Y ella falleció en el año 2016. Quedó pendiente un saldo a favor, aún declarando el año 2016 y el parcial del año 2017. Correcto. Se hizo las 2 declaraciones y aún ella quedó un saldo a favor superior a 1 millón de pesos. Sí, su pregunta entonces es... mi pregunta es
si se necesita tener o eso debe llevarse para la sucesión, esos saldos a favor. ¿A dónde pasan esos saldos? Don Germán, muchas gracias. Doctor Wilmar, la persona fallece, esos saldos a favor, ¿qué pasa con ellos? ¿Se extinguen? No se pierden, esa es una ventaja porque son un derecho radicado en la persona, en el contribuyente. Entonces hay que advertir que en el proceso sucesoral se deben incorporar esos derechos como cualquiera otro de los demás derechos a que tenga derecho a incluir en la masa sucesoral para efectos de que en el proceso se puedan solicitar ante la autoridad tributaria. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando cuando fallece una persona en materia tributaria, esa persona ya llamado causante cumple o debe seguir cumpliendo con todas las responsabilidades en materia tributaria, pero también le asisten esos derechos, como en este caso el saldo a favor no se pierde. Para los saldos a favor, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué requisitos tenemos? ¿Cómo se reclaman? ¿Debo estar acompañado de un contador? ¿Qué documentos debo aportar? Ya usted nos habló de los tiempos, no dejar pasar 2 años porque puede que no le apliquen los saldos, sanciones. Cuéntenos más detalles de todo este tema tan importante. Sí, doctor Juan, es muy importante estar acompañado de un experto en el tema, porque es que a pesar de que es una actividad que se puede hacer directamente por la persona, de todas formas cumplir con los requisitos y los trámites exigidos por la norma, hay que tener en cuenta que hay un experto del tema, con un experto del acompañamiento, un experto se hace mejor esta tarea. Pero la norma como tal no exige la presencia que tenga que tener un abogado o un contador para que lo esté acompañando. El tiempo aquí se pasa muy rápido y son tantas las inquietudes, pero escuchábamos a los televidentes ahora, algunos ciudadanos entrevistados, el desconocimiento sobre la declaración de renta. Para redondear, ¿qué debemos tener en cuenta sobre la declaración? No ignorar ese tema. En la declaración de renta es muy importante saber, entender cómo soportar los ingresos y el patrimonio de la persona. No dejar vencer los términos para declarar, acopiar toda la información posible y lo más importante, no dejarse pasar de esos términos. Si no se ha declarado, sacar el RUT y pues tener toda la documentación disponible. Bueno, aquí estaremos con el doctor Wilmar Campo. Muchas gracias por estar con nosotros para que nos ayude de manera muy fácil y pedagógica a entender los temas tributarios. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. Gracias por estar con nosotros.